Cordial saludo, somos el grupo 9 y en esta presentación daremos a conocer el funcionamiento de los controladores lógicos programables PLC. Comenzaremos con el primer punto, que es el reconocimiento físico de la estación, que los miraremos a continuación. El panel de control FESTO es la interfaz principal de operación y supervisión del sistema automatizado. Está compuesto por entradas digitales I4, I5, I6 e I7, salidas digitales Q4, Q5, Q6 y Q7. Botón Start de arranque del proceso, botón Stop para detener el sistema y botón Reset para reinicio de alarmas o estados. Selector auto manual para cambiar el modo de funcionamiento. Pantalla LCD de visualización, teclas de navegación y configuración como menú, enter y flechas, indicadores LED de power y error, puerto REF, puerto RS232 para comunicación serial, cable DB9 industrial, conector I/O inferior, terminal GND y botones de paro de emergencia industrial. También incluye cableado industrial protegido y conectores metálicos de comunicación. La función de este panel es permitir la interacción entre el operador y el sistema PLC, facilitando el monitoreo, programación, diagnóstico y control de procesos industriales. El PLC Siemens CS7300 es el contador lógico programable encargado de ejecutar toda la lógica de automatización del sistema industrial. Está conformado por la fuente de alimentación de 24 voltios, indicador LEDs de 24 voltios, interruptor on y off, una CPU de 314C2 de PN y DP, LEDs de diagnóstico y estado como SF, BF1, BF2, DC 5 voltios, FRCE, Run y Stop. El selector Run Stop, MRS, puerto industrial, puerto de comunicación, cables industrial como el verde, módulos de entradas digitales y analógicas, módulos de salidas digitales, los indicadores de estado de entradas y salidas, canales numerados de I y de O, conectores de expansión y rack. Los módulos de entrada reciben señales provenientes de sensores, interruptores y botones, mientras que los módulos de salida envían señales de control hacia actuadores como válvulas, reels, motores o lámparas. La CPU procesa toda la información recibida y ejecuta el programa Loader según las condiciones programadas. El sistema también incorpora funciones de diagnóstico, monitoreo y comunicación industrial mediante protocolos Profinet para programación y supervisión. El módulo FESTO corresponde a una estación didáctica de automatización industrial utilizada para la conexión y distribución de señales eléctricas y de comunicación dentro del sistema PLC. Está compuesto por bornes de alimentación de 24 voltios DC, cables de alimentación positiva, que son los de 24 voltios, y negativa de 0 voltios o GND, cable auxiliar de señal, módulos de interfaz FESTO, cable plano de tipo Ribbon, puertos de comunicación industrial, conectores metálicos y base o chasis metálico del módulo. Además, incorpora cableado industrial blindado para transmisión de señales y comunicación entre dispositivos. Su función principal es servir como interfaz entre el PLC, sensores, actuadores y dispositivos externos, permitiendo la distribución de energía, transmitiendo datos y conexión de señales digitales o analógicas. El chasis metálico brinda soporte mecánico y protección industrial a todos los componentes internos del sistema. Continuamos así con el punto 2, que son las compuertas en lenguaje ladder. En la compuerta OR se observa que la salida se activa cuando al menos una de las entradas está encendida. Esto significa que si el pulsador 1 o el pulsador 2 se activan, la salida automáticamente se energiza. Solo cuando ambas entradas permanecen apagadas, la salida también permanece apagada. En la compuerta AND se comprueba que la salida únicamente se activa cuando las dos entradas están encendidas simultáneamente. Si una sola entrada está activa y la otra permanece apagada, la salida no responde. En la compuerta AND se comprueba que la salida... En esta configuración primero actúan dos compuertas OR y luego una compuerta AND. Se observó que cada OR permite activar su salida con cualquiera de sus entradas, pero para que la salida final funcione es necesario que ambas salidas OR estén activadas simultáneamente. Esto quiere decir que debe existir al menos una entrada activa de cada grupo OR para que la salida final se energice. Si uno de los grupos no tiene ninguna entrada activa, la salida permanece apagada. En esta simulación primero se utilizaron dos compuertas AND y luego una OR. Se evidenció que cada compuerta AND se necesita en sus dos entradas estén activas para generar una salida.
Sin embargo, gracias a la compuerta OR final, basta con que una de las dos AND produzca una salida activa para energizar la salida principal. La salida solo permanece apagada cuando ninguna de las dos compuertas AND cumple su condición de activación. En el enclavamiento se observó que al presionar el botón de arranque la salida queda activada y permanece encendida aún después de soltar el pulsador. Eso sucede porque el sistema se realimenta a sí mismo manteniendo la señal activa. Posteriormente, al accionar el botón de paro, el circuito rompe el enclavamiento y la salida se desactiva completamente. Bueno, al analizar el video de la estación de clasificación Festo MPS, hemos identificado el hardware que permite el control secuencial del proceso. Para este sistema se trabaja con las señales binarias. En este caso, 1 representa un componente activado, ya sea un sensor detectando o un actuador trabajando, y 0 representa lo que vendría siendo el estado de reposo. Dentro de las identificaciones de entradas, encontramos los sensores y en el video observamos 4 puntos críticos de detección que envían señales al PLC. Primero encontramos el I0.0, que es el sensor de presencia, ubicado al inicio de la banda. Este se encarga de enviar un 1 lógico apenas el operario coloca cualquier cilindro, lo que hace que dispare la secuencia de inicio. Tenemos el I0.1, que es un sensor de color óptico. Este sensor es el encargado de discriminar el cilindro rojo. Entonces, cuando la pieza roja pasa, la entrada cambia a 1. Para las demás, permanece en 0. En el I0.2, este sensor inducido, o también conocido como reflexión, detecta el material metálico o el brillo especial que mencionamos. Si el cilindro es negro brillante, envía un 1, para el negro mate, envía un 0. Encontramos también el I0.3, que es un sensor conocido como de fin de riel. Es un sensor de seguridad al final de las rampas y solo cuando detecta que la pieza ha caído y tocado la pared, envía la señal de 1. Esto hace que el sistema permita que la compuerta deje pasar al siguiente cilindro. Ahora vamos a identificar lo que vendría siendo las salidas, o sea, los actuadores como Q. Estas señales de entrada activan los siguientes actuadores para ejecutar la clasificación física. Tenemos Q0.0, que es el motor de la cinta. Este es el principal actuador. Mientras el proceso está activo, su estado es 1, para permitir obviamente el transporte de las piezas. Tenemos Q0.1, que es principalmente lo que vendría siendo la compuerta de retención. En este caso senoidal, funciona como un regulador de flujo, en donde se pone en 1 para abrirse y dejar pasar al cilindro solo si el riel está despejado. En ese caso sería I0.3, que estaría en 1. El Q02, que es el brazo deflector 1, se activa, estado 1, cuando únicamente I0.1 detectó una pieza roja, haciendo que ésta se desvíe al primer carril o al primer riel. Y ya el Q0.3, que es el brazo deflector 2, este se activa cuando el estado 1. Si el sensor I0.2 identificó la pieza metálica, hace que directamente se lleve al segundo riel. En conclusión, si ninguna de las salidas de los brazos, ya sea Q0.2 o Q0.3, se activa, el cilindro negro mate sigue su curso natural por la banda hasta caer en el tercer riel, por lo que conocemos como gravedad, haciendo que de esta manera se complete el ciclo de clasificación binaria. Bueno, pues lo que estamos observando directamente es el control de esta estación de clasificación y se inicia pues directamente con lo que viene siendo el paso 0, que pues es el estado de reposo. Este sistema pues pertenece aquí hasta que el sensor de presencia inicial pues que hemos etiquetado como I0 detecta que pues ha operado o se ha colocado una pieza al inicio de la banda transportadora. Al activarse I0, el flujo avanza al paso 1. Aquí se ejecutan dos acciones simultáneas. Q0, que arranca el motor de la banda, y Q1, que abre la compuerta de seguridad para que el cilindro avance hasta la zona de sensores. Ahora pues llegamos después a la fase de clasificación.
Cuando la pieza llega a los sensores, el sistema se encuentra con una divergencia en OR. Esto significa que el graph evaluará 3 condiciones excluyentes, ya que una sola pieza puede ser de un tipo a la vez. Si es roja, se activa el sensor I1, dirigiendo el flujo al paso 2. Si es metálica, se activa el sensor I2, dirigiendo el flujo al paso 3. Y si es negra, se activa el sensor I3 o la lógica de descarte, dirigiéndola pues al paso 4. Y pues después vienen llegando las acciones de clasificación. Aunque en este modelo nos enfocamos en la lógica de flujo, en los pasos 2, 3 y 4 es en donde se activarían los actuadores físicos. En el paso 2 activaríamos el brazo deflector 1, o sea el Q2. En el paso 3 se activaría el brazo deflector 2, el Q3. Y en el paso 4 simplemente dejaríamos que la banda Q0 lleve la pieza hasta el final, confirmando pues de este modo el reinicio y la transición pues del I4 para cerrar. Entonces pues cada camino tiene su transición condicionada por el I4, que es el que pues básicamente está al final de cada uno de esos rieles de caída cuando la pieza ha llegado a su destino final. Al operarlo, el sensor pues básicamente va a dar un salto de regreso hasta el paso 0, quedando listo para procesar una nueva pieza. A continuación les presentamos la lógica de control programada en lenguaje ladder para la estación de clasificación Festo. El objetivo es automatizar el transporte y la separación de las piezas según su material y color. En el escalón 1 vamos a observar que tenemos el corazón del sistema, pues implementamos un sistema de enclavamiento o sello que funciona del siguiente modo. Al activarse el sensor de presencia I1 se está energizando la bobina del motor Q0. Para evitar que el motor se apague cuando la pieza deje de tocar el sensor inicial, se pone un contacto Q0 en paralelo. Esto permite que el motor se mantenga encendido por sí mismo. Y adicional, se incluye manualmente cerrado el sensor I3, que actúa como un freno automático. Cuando la pieza llega al final de ese recorrido, entonces abre el circuito y detiene la banda de forma segura. La clasificación de las piezas en el escalón 2 y 3 funcionan de la siguiente forma. Al activarse el sensor óptico es como si se estuviera recibiendo la pieza roja. Se está detectando ese color rojo, entonces se está activando esa bobina Q0 que activa el primer brazo deflector. La pieza metálica. Si el sensor inductivo I2 detecta metal, entonces estaría activando esa bobina Q0 moviendo el segundo brazo. Ambos actuadores funcionan por pulso y solo se van a activar mientras el sensor detecte la pieza, regresando a su posición original automáticamente. La lógica de descarte. Entonces, como nosotros sabemos, también hay una tercera pieza que es la pieza negra. Un detalle importante a este es que no se le ha programado una línea adicional, porque al no ser detectada ni por el sensor I1 ni por el sensor I2, simplemente llega el flujo natural de la banda hasta el final, demostrando la lógica de descarte optimizada. En conclusión, este programa asegura que el ciclo se complete de forma autónoma y se reinicie solo para la siguiente pieza, cumpliendo con los estándares de automatización industrial. Con esto finalizamos nuestra presentación sobre los controles lógicos programables PLC. Esperamos que la explicación haya permitido comprender el funcionamiento de sus componentes. Muchas gracias por su atención.